En el vídeo anterior del curso os expliqué los fundamentos de la destilación sencilla. Hoy vamos a ver aquí cómo hacer un aparato de destilación casera muy sencillo, con cosas que prácticamente vais a tener todos por casa para que podáis obtener vuestra primera agua destilada. El alquimista verde. Es muy importante obtener agua destilada, saber cómo hacerla o en su defecto comprarla, pero yo os recomiendo que la podáis hacer en casa para que podáis hacer vuestro control y estéis absolutamente seguros que el agua que vais a emplear con posterioridad para hacer otro tipo de cosas sea de la máxima calidad. Así que vamos a empezar a ver qué materiales vamos a necesitar para hacer este aparatito tan sencillo. Una olla bien limpia, sobre todo que esté muy limpia como está esta. Después vais a necesitar evidentemente algo que dé calor, en este caso tengo una vitrocerámica. Los que tengáis cocina de gas, ningún problema, pero los que tengáis cocina de inducción, fijaros antes de nada la olla que vais a utilizar sea válida para inducción, porque os podéis encontrar que no lo sea y entonces el aparato ya nos va a servir. En el vídeo que os dejo por aquí podéis ver los fundamentos de la destilación simple. Una cuestión muy importante es que la olla tenga bastante altura. La altura es suficiente como para que os sobre un buen trozo para poder meter el aparato, porque si no, no os va a funcionar. Este es lo que os digo, hay dos tipos de portamateriales. Este, que lo podéis poner aquí, este no os lo recomiendo. ¿Por qué? Porque este solamente vale para el destilar agua. En cambio, los que son de este tipo, aparte de que lo podéis utilizar en la cocina para cocinar al vapor y van fenomenal, tiene la ventaja de que se abre y se cierra y lo podéis adaptar a cualquier tipo de olla. Así es que esto lo metemos dentro de la olla, de esta manera, ¿de acuerdo? Y ahora dentro de la olla meteremos esto, pero antes le tenemos que poner el agua. ¿Cuánta agua le vamos a poner? Pues le vamos a poner más o menos el contenido que tiene esto. Este agua no es agua destilada, ¿de acuerdo? Es agua de aquí del grifo que está muy contaminada por sales de todo tipo, calcio, cloro, eso tenemos que quitarlo. Vale, es muy importante que lo midáis, no pongáis el agua a voleo. Ponemos el agua y fijaros que el agua no pase por aquí encima, sino que se quede abajo para que nos aseguremos de lo que se genera es vapor. Muy bien, ahora tenemos que limpiar esto, porque si no lo limpiamos lo tendremos contaminado con el agua anterior. Así es que lo que voy a hacer es limpiarlo con un poquito de agua destilada que tengo antes. Y si quieres saber cómo se hace este aparato, te tienes que quedar hasta el final del vídeo, pero hasta el final. También lo podéis secar bien con un papel de cocina y ya está. Lo ponemos aquí. La última pieza. Esto es una tapa que tiene forma convexa hacia adentro o cóncava por este lado. Es muy importante porque tiene que adaptar bien a la olla que vayáis a emplear, para que no se os salga el vapor por el lateral. Y por otro lado, o que se salga la menor cantidad posible. Por otro lado, tenéis que aseguraros de que no pueda pasar el agua, de que esté completamente estanco. Así que lo tenéis que comprobar de que no pase nada de agua hacia abajo, porque si no, lo que vamos a hacer es contaminar el agua que vayamos destilando. Creo que te estoy dando una información de gran valor. Así es que te voy a pedir que por favor apoyes al canal suscribiéndote aquí abajo. Entonces, cuando aquí se genere vapor, lo que va a hacer es que va a subir y como vamos a poner hielo aquí encima, va a condensar muy rápido y al condensar el vapor, como tiene esta forma convexa, va a ir a caer aquí y ahí vamos a recoger nuestra agua destilada. Vale, es muy importante que antes de poner la tapa os aseguréis de que ya estáis generando vapor. En cuanto estéis generando vapor, ponéis la tapa y ponéis el hielo encima. Este sistema es muy sencillo, funciona muy bien, pero tiene un inconveniente, que no sabéis la cantidad de agua
que tenéis en el recipiente si no movéis la tapa. Vamos a verificar cuál es la calidad del agua antes de destilarla y después de destilarla. ¿Por qué? Porque tengo que asegurarme de que el agua que hago la he destilado bien, y como en este aparato no tengo una garantía 100% de que la destilación sea correcta, pues con esto podemos verificarlo. Bueno, estas son unas tiras que podéis comprar en cualquier sitio de piscinas y que os dan información sobre el cloro total, la dureza del agua, el calcio, en fin, muchas cosas. Pero básicamente lo que os interesa, el ácido ciánico, lo podéis comprar en cualquier tienda de piscinas. Medimos el agua, lo introducimos y comparamos con la muestra que tenemos aquí. Bueno, yo diría que está entre 0 y 1 el cloro total. El cloro libre está entre 1 miligramo y 2 miligramos, 2 partes por millón. El pH está entre 7,5 y 8. La alcalinidad total es muy alta, unos 240, que pone muy alta, entonces supongo que serán partes por millón. La dureza total del agua, que es pues bastante alta, estamos entre 250 y 500 partes por millón, o sea, está muy alta, ¿de acuerdo? Tiene mucha cal este agua de aquí. Luego lo haremos lo mismo con el agua destilada. Bueno, pues vamos a esperar que empiece a generar vapor el aparato, pero os quiero comentar de paso que este aparato os va a servir para después hacer hidrolatos también de esencias, porque aquí alrededor podéis poner las hierbas, el vapor las va a atravesar, se va a condensar y va a caer aquí, así que lo que vais a obtener aquí va a ser un hidrolato. Por eso os digo que os compréis un portamaterias de este tipo, de los extensibles y no de los otros, porque aquí podréis poner las plantitas para destilar. Es interesante. ¿Qué precio puede tener este aparato? Pues en torno a unos 100 euros aproximadamente, ¿de acuerdo? Entre la olla, ahora si tenéis la olla, tenéis esto y tenéis eso, pues no os cuesta nada, ¿vale? Yo os estoy diciendo, imaginaos que, pues que no tuvierais olla, no tuvierais bol, no tuvierais la rejilla esta, etc. Estas rejillas están aproximadamente en torno a unos 20 euros. Y esto pues puede costar, yo que sé, 3 euros o cosas así. Y la olla es lo más caro, pero bueno, la podéis conseguir a lo mejor por unos 40 euros. Sobre todo que sea profunda, porque es muy importante, ¿de acuerdo? Que si os toca la parte de arriba aquí no hacemos nada. Bueno, pues como ya empezamos a generar vapor, lo que vamos a hacer ya es colocar la tapa. Vamos a poner ya el hielo. El calor va a hacer, lógicamente, que este hielo se funda, pero al mismo tiempo lo que va a conseguir es que al encontrar la superficie fría, como os he dicho antes, el vapor se va a condensar y va a caer en el recipiente de en medio. Bueno, yo he traído este termómetro de infrarrojos para asegurarme. ¿Veis? Aquí está 1 grado y aquí en los bordes está 34. Yo podría, esto lo puedo tocar, no me quema. Pero el problema es que tengo que tener cuidado cuando mueva esto, porque va a salir vapor. ¿De acuerdo? Entonces es lo que he de tener cuidado. Es lo que os decía, la desventaja que tiene este sistema, que no podéis ver cuánto tenéis destilado. Yo ahora voy a moverlo ya y vamos a ver cómo está. Vamos a mover un poquito. Esto también hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado por este lado. Yo lo muevo con el alicate y sobre todo no contaminarlo. Bueno, ya prácticamente tenemos el agua destilada. Así es que lo que voy a hacer es parar ya el fuego y vamos a esperar que se enfríe un poquito para poder trabajar aquí con más seguridad. Otra cosa que podéis hacer es utilizar una tapa de wok que ajuste bien. En este caso es que esta olla es una olla a presión y tiene estas sujeciones, pero una olla normal de cocina sería mejor para eso que esta,
porque pondríais la tapa de wok y con el mango iréis moviendo e iréis mirando y no tendréis este problema que tengo yo aquí, ¿vale? O sea que el wok, buen asunto. Pues vamos a retirar la tapa ya con cuidado para que no se nos caiga el agua dentro. Bueno, pues ya tenemos aquí el agua que hemos destilado. Como veis, no es un procedimiento muy eficiente. Os vale, pues como os digo, para obtener una cantidad de hidrolato, pero si os fijáis, la cantidad de agua que pusimos inicialmente a la que hemos recogido, pues habremos recogido una cuarta parte. Vamos a ver qué cantidad hemos recogido. Aquí tengo un vasito de 250, vasito de precipitados. Pues como veis, hemos sacado unos 100 centímetros cúbicos. Para ser hidrolato, si hubiésemos hecho un hidrolato, está bien. Ahora, para producir agua destilada, pues hombre, tenéis que tener mucha paciencia y el aparato es un poco ineficiente. De manera que la conclusión es que lo podéis utilizar para a lo mejor hacer hidrolatos en casa de esencias, pues no sé, de romero, de lavanda, pero realmente es un aparato que no es demasiado eficiente. Ahora, para empezar, os puede servir perfectamente. Vamos a ver qué calidad tiene el agua que hemos obtenido. Bueno, vamos a ver el análisis de agua. Como veis, de cloro libre no tiene nada, de cloro tampoco tiene nada, el pH está aproximadamente en 6, de ácido cianhídrico no tiene nada y ahora ya no tiene nada de dureza. ¿De acuerdo? Le hemos quitado la dureza totalmente. Así es que, conseguido, el agua que hemos obtenido es realmente destilada. En el próximo vídeo que aparecerá por aquí, veréis cómo se hace una destilación en otro aparato un poquito más sofisticado que el que hemos hecho hoy. Si te ha gustado este vídeo, ya sabes, apoya y dame un me gusta. Suscríbete al canal y compártelo en las redes sociales. ¡Hasta el próximo vídeo! El alquimista verde.